Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. La Asamblea Nacional de Francia aprobó por un estrecho margen el proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social para 2026. Con 247 votos a favor y 234 en contra, los diputados adoptaron el texto crucial del gobierno. Tenemos reporte. Por segundo día consecutivo, Tailandia y Camboya intercambiaron fuego en la frontera. Al menos 10 personas murieron y alrededor de 1.500 tuvieron que desplazarse en medio de los llamados del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio de cesar los ataques. Australia ya comenzó a eliminar las cuentas de redes sociales de menores de 16 años. Fueron prohibidas por una ley que busca proteger, según el gobierno de Anthony Albanese, la salud mental de los niños y adolescentes. La ley traslada la responsabilidad directa a las plataformas digitales. Iniciamos en Francia. Con 247 votos a favor y 234 en contra, la Asamblea Nacional Francesa aprobó el presupuesto de 2026 para la seguridad social. Esta aprobación evita, por lo menos por ahora, una nueva crisis política para el primer ministro Sébastien Lecornu, que había prometido no aprobar el presupuesto por decreto y que ponía así en riesgo su permanencia frente a Matignon. Vamos a París con nuestra periodista Erika Olavarría. Erika, muy buena tarde. Tan solo 13 votos salvaron el proyecto del gobierno. ¿Cómo se repartieron las fuerzas dentro de esta votación que decíamos crucial? Efectivamente, Elena, crucial. Se repartieron como se preveía, es decir, la izquierda radical, la Francia insumisa, los comunistas y también la extrema derecha, Agrupación Nacional, y los de derecha de Éric Ciotti votaron en contra, y a favor votó el partido Renaissance de Emmanuel Macron, el MoDem, su aliado, el partido de centro, y también los socialistas, que recordemos habían puesto varias condiciones que finalmente Lecornu terminó cumpliendo para que le dieran su voto. Se abstuvieron el partido Horizon de Edouard Philippe, ex primer ministro de Emmanuel Macron, y que había llamado justamente a la abstención, también el partido de derecha, los republicanos, y ahí está la gran novedad, los ecologistas, y sería sobre todo esto lo que permitió al gobierno de Sébastien Lecornu salvarse. ¿Por qué se abstuvieron? Lo dijo la líder de ellos aquí en la Asamblea Nacional minutos antes, que se iban a abstener, pues porque el gobierno hizo un gesto, justamente aumentó en un 3% el presupuesto de lo que es la salud de los hospitales, y ese sería un buen gesto para el partido ecologista, que hizo que finalmente se abstuviera, y esto es lo que ha permitido entonces a Sébastien Lecornu hacerse con esta victoria. Hay que decir que antes del proyecto final se votó la parte gastos de este proyecto, donde estaba incluida la famosa suspensión de la reforma de las jubilaciones. Pues hay que saber que en esa votación el partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, se abstuvo, ya que ese tema, el de la reforma de las jubilaciones, es un tema muy importante para su electorado. Por lo tanto, el partido de Marine Le Pen decidió abstenerse. Erika, y pese a esta corta o estrecho margen, ¿podemos hablar de una victoria de Sébastien Lecornu, quien, decíamos, cumplió por ahora su promesa de no aprobar una iniciativa vía decreto? Sí, efectivamente es la gran victoria de esta noche, la del primer ministro, 2 veces primer ministro. Además, recordemos que la segunda vez que fue electo, él dijo que lo hacía sin ninguna aspiración él presidencial, y que su gabinete iba a estar formado justamente por personas que no tienen ninguna aspiración. Él siempre se ha quejado de que los partidos políticos están poniendo sus intereses presidenciales o políticos antes del bienestar del país. En ese sentido, él llamó a los parlamentarios a buscar acuerdos, a negociar, y en ese sentido ha sido seguido sobre todo por el Partido Socialista. El Partido Socialista, recordemos, puso condiciones, entre ellas justamente la suspensión de la reforma de las jubilaciones, pero otras condiciones que el gobierno ha ido cumpliendo. Les decía, el gesto que hizo hacia los ecologistas, también hizo uno hacia los políticos y diputados de ultramar. Justamente por eso ellos hoy también votaron a favor de este proyecto de la reforma de las jubilaciones, y el resultado está aquí. Ha logrado aprobar este proyecto, lograr una mayoría para el gobierno sin tenerla justamente y sin tener que aplicar el proyecto por decreto. Lo que ha hecho también
también es que ha dividido a las oposiciones. Ahora sí ya está actado el divorcio entre el Partido Socialista con la Francia Insumisa, recordemos, del Nuevo Frente Popular, y también Matilde Panot de los Insumisos ha salido también a criticar la actitud que tomaron los ecologistas al abstenerse hoy, y ahí con esa abstención permitir justamente que se aprobara este proyecto de presupuesto de la seguridad social. De esta manera entonces ahora queda el proyecto, recordemos, de presupuesto general del Estado, donde vamos a ver también si esta estrategia sigue funcionando para el primer ministro. Bien, claro que sí, está por verse. Muchísimas gracias como siempre por tu reporte desde París, Erika Olavarría. Y también en Europa, Volodymyr Zelensky continúa en búsqueda de apoyos de sus aliados en el viejo continente y lo hace en Italia, desde donde anunció que Kiev y Europa están listos para presentar el borrador de la propuesta de paz de Estados Unidos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, pero con las anotaciones y observaciones pertinentes. El presidente ucraniano se reunió por la mañana con el Papa León XIV, quien reiteró la necesidad de continuar el diálogo y nuevamente urgió a que los esfuerzos diplomáticos conduzcan a una paz justa y duradera. También se reunió con la primera ministra italiana Giorgia Meloni para abordar el proceso de paz. Hoy hemos discutido con nuestro equipo negociador los resultados del trabajo de ayer en Londres que se llevó a cabo a nivel de los asesores de seguridad nacional de nuestros socios europeos. Estamos trabajando muy activamente en todos los componentes de las posibles medidas para poner fin a la guerra. Los componentes ucraniano y europeo están ahora más desarrollados y estamos listos para presentarlos a nuestros socios en Estados Unidos. En un futuro próximo estaremos listos para enviar los documentos a los Estados Unidos. En España ya se conocen los argumentos del Tribunal Supremo, que el 20 de noviembre condenó al fiscal general del Estado a 2 años de inhabilitación. La sentencia, que no fue unánime, deja algunas dudas sobre quién fue la persona que realmente filtró la información que llevó a su vez a juicio a Álvaro García Ortiz. Más detalles en el informe de nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado. 19 días después de anunciar la inhabilitación de 2 años al fiscal general del Estado por revelar datos reservados, el Tribunal Supremo de España por fin explica por qué tomó esta decisión. Asegura que Álvaro García Ortiz reveló secretos en la nota informativa redactada en parte por el propio acusado para desmentir un supuesto pacto propuesto por la Fiscalía a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, acusado de fraude fiscal, cuando en realidad era lo contrario. El Tribunal Supremo asegura que no se puede responder a una noticia falsa con la comisión de un delito y que el deber de confidencialidad del fiscal general del Estado no desaparece aunque la información sea ya conocida. Y es que, recordemos, los datos eran públicos precisamente por una filtración a varios medios de comunicación de la que también el Tribunal Supremo acusa al exfiscal general. En las más de 180 páginas de sentencia, que no aporta ni una prueba directa de culpabilidad, sorprende esta frase. Los magistrados afirman que hay un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente que lleva a afirmar que fue el acusado o una persona de su entorno inmediato quien filtró ese correo original con conocimiento de García Ortiz, y aseguran que no existe una explicación alternativa razonable. Es decir, parece no quedar claro si realmente fue García Ortiz el responsable de la filtración. Además, el Tribunal Supremo asegura no cuestionar la credibilidad ni veracidad de los testimonios de los periodistas, sin embargo, los ignora, ya que varios de estos aseguraron que no fue el fiscal general quien filtró la información. Por su parte, las dos magistradas que pedían la absolución de Álvaro García Ortiz consideran que no hay pruebas suficientes y que la sentencia convierte simples sospechas en argumentos. En esto se basará la defensa del exfiscal general para pedir la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo y así poder recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Vamos ahora a Asia. Pese a los llamados del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al cese de hostilidades, Tailandia y Camboya continuaron por segundo día consecutivo los ataques. Eso luego de que el lunes se rompiera el alto el fuego pactado hace 6 semanas con la administración de Donald Trump. Al menos 3 soldados tailandeses y 7 civiles camboyanos murieron en los enfrentamientos y unas 1.500 personas han tenido que desplazarse. El presidente del Senado camboyano prometió este martes una lucha feroz en medio de la escalada, al tiempo que desde Tailandia el gobierno dijo que no se debe de presionar con aranceles para que se detenga el conflicto fronterizo, y eso en referencia al método utilizado por el presidente republicano para obligar a los dos países a firmar el acuerdo en octubre. Ampliamos en el siguiente informe.
Siguen por segundo día consecutivos los enfrentamientos armados entre Tailandia y Camboya. El ejército tailandés atacó nuevamente al territorio camboyano. Por su parte, Phnom Penh anuncia una invasión ilegal y afirma enviar tropas a la frontera. Debido a las acciones agresivas de la parte tailandesa, que abrió fuego primero y violó la soberanía camboyana, nuestras fuerzas no tuvieron más remedio que ejercer su derecho a la legítima defensa. Los enfrentamientos se reanudaron este domingo en la noche, 6 semanas después de la firma de un acuerdo de alto al fuego negociado por el presidente estadounidense Donald Trump. Desde entonces, ambas partes se han culpado mutuamente de violar la tregua. Durante la noche del lunes al martes, el ejército tailandés abrió fuego en la provincia camboyana de Banteay Meanchey. Luego extendió su ofensiva a otros territorios fronterizos, acusando a Camboya de movilizar unidades de combate para fines de operaciones militares. Las operaciones militares de Tailandia continuarán hasta que Camboya cambie su postura, por ejemplo, retomando la verdadera senda de la paz. Desde hace más de un siglo, ambos países se enfrentan a lo largo de la frontera de 817 kilómetros. Los últimos combates ocurridos en julio obligaron a evacuar a unos 300.000 residentes. En Hong Kong asciende el número de muertos que dejó el monumental incendio de un complejo de rascacielos residenciales en el distrito norte de Tai Po. A casi 2 semanas de haber ocurrido el siniestro, ya son 160 las víctimas mortales y 6 personas permanecen desaparecidas. Aún se desconocen las causas que iniciaron las llamas, que luego se propagaron a gran velocidad a través de los andamios de bambú que cubrían el exterior de los edificios que estaban siendo renovados. Se trata del incendio de un edificio residencial más mortífero ocurrido en el mundo desde 1980. Nos dirigimos ahora a Australia. La nación oceánica se convirtió en la primera en prohibir totalmente el acceso a redes sociales para menores de 16 años, una política inédita de limitación criticada por los gigantes del sector tecnológico, así como por jóvenes y algunos padres, pero también una medida vigilada por algunos países como Dinamarca, que contemplan implementar restricciones similares. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Plouvinet. Un primer hito mundial en un mundo hiperconectado. Australia se convirtió en el primer país en prohibir las redes sociales para menores de 16 años. A partir de la medianoche del miércoles, hora local, Canberra les bloqueó el acceso a 10 de las plataformas más importantes como TikTok, YouTube, Instagram o Facebook. Desde el 10 de diciembre, si tienes menos de 16 años, ya no podrás tener una cuenta en redes sociales. Ustedes saben mejor que nadie cómo es crecer con algoritmos, con feeds interminables y con la presión que eso puede traer. Las empresas tecnológicas podrían enfrentar multas de hasta $33 millones si no cumplen la ley. Algunos jóvenes y sus padres critican la implementación de la medida, estimando que no corresponde a las maneras de socializar e informarse en el mundo actual. Estoy en contra de esta prohibición de redes sociales porque como jóvenes australianos quedaremos completamente silenciados y desconectados de nuestro país y del resto del mundo con esta medida. Siempre he tenido protocolos muy estrictos porque en nuestra familia hemos sido muy abiertos acerca de que, aunque amamos la era moderna de la tecnología y mi hijo usa las redes sociales de tantas maneras positivas y constructivas, las cosas que su generación aprende son cosas con las que nosotros soñábamos. Nosotros estábamos tan limitados a bibliotecas y a páginas sueltas de enciclopedias. La prohibición está siendo observada de cerca por otros países, como Dinamarca y Malasia. Evalúan medidas similares ante la creciente preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud y seguridad de los niños. Continuamos con la información de la región latinoamericana. En Honduras, el conteo de votos de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 30 de noviembre volvió a detenerse. Con el 99,40% de las actas escrutadas, Nasri Asfur, el candidato conservador apoyado por Donald Trump, continúa a la cabeza y le sigue el Salvador Nasralla, candidato de centro. La incertidumbre y las dudas sobre la transparencia del proceso electoral para decidir quién será el sucesor de Xiomara Castro aumentan a medida que pasan los días sin que el Consejo Nacional Electoral hondureño revele los resultados finales.
Finalizamos en Colombia. La Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal que se creó a razón de los acuerdos de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC, determinó que el exterminio del partido de izquierda Unión Patriótica fue un genocidio, una campaña llevada a cabo principalmente entre las décadas de los 80 y los 90. El tribunal indicó que el genocidio de la UP dejó al menos 8.929 víctimas, de las cuales 5.279 fueron asesinadas o desaparecidas. 5 mandos retirados del ejército hasta el momento fueron imputados por estos crímenes. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Bienvenidos a la entrevista de France. Cada semana, Rodrigo Sedano recibe a un nuevo invitado. Políticos, deportistas, artistas. Entrevistas con personajes que están en el centro de la actualidad. Sus puntos de vista y experiencias. Un cara a cara con el mundo. La entrevista, presentado por Rodrigo Sedano en France 24 y France24.com.